¿Cómo les va? Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo están? Muy buena mañana para todos que nos sintonizan a través de Canal 5 Televisión y a través de el portal más leído de la región, radiosudamericana.com. Esto es Algo por Decir Televisión, este espacio a las 11:30, el cual, abordamos, hacemos entrevistas y buscamos dar otro tipo de ritmo y tiempo también para algunas cosas que quizás pasan en lo cotidiano y no tenemos el suficiente tiempo, porque la dinámica así nos lleva, como para darle otro tipo de ritmo. Y en ese contexto, en un día 1 de mayo, bastante difícil, digo, porque es un día muy fuerte en cuanto, no solamente domingo, sino un feriado muy fuerte, recibimos a María Belén Acosta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buen día, buen día. La verdad que a mí me llamó mucho la atención, y eso lo compartíamos con Eugenia, sobre este centro que inauguraron hace poco, que es verdad, tiene una suerte de reapertura, Centro de Acceso a la Justicia. ¿Qué es este Centro de Acceso a la Justicia Dependiente de Nación? Contame un poquito, ¿cómo es? Antes que contarte qué es un poco el CAJ, saludar a todos los trabajadores y las trabajadoras en su día. Uh-huh. El CAJ, los CAJ, porque hay 98 CAJ en el país, distribuidos de manera federal. Los CAJ, o sea, el Centro de Acceso a la Justicia, son dispositivos, son oficinas públicas, dependientes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, uh-huh, a cargo de la doctora Gabriela Carpinetti, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ajá. Los CAJ son, como te decía, oficinas, dispositivos que tienen la misión fundamental de derribar determinadas maneras que impiden el ejercicio pleno de los derechos de parte de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese trabajo, en derribar esas barreras, desde el CAJ trabajamos principalmente en el asesoramiento jurídico, sí, primario, gratuito, pero además trabajamos con mediación comunitaria, trabajamos con orientación y acompañamiento en la realización de trámites complejos. Sí. En Corrientes trabajamos mucho en el acceso a Internet. Generalmente los vecinos y vecinas, sobre todo los barrios más periféricos, no tienen acceso a Internet, lo que dificulta, por ejemplo, que se inscriban o que participen de determinados programas nacionales que se hagan a través de ANSES o a través de aplicaciones, como por ejemplo el programa Mi Pieza. A ver, la verdad que cuando me diste la primera respuesta y uno presta un poco de atención, es amplísimo lo que vos me decís. Es amplísimo. ¿Qué es el centro porque vos me decís centro de atención a la justicia, para el acceso a la justicia? Bueno, pero ¿de qué rubro? Digo, puedo tener una denuncia penal, puedo ir por un problema de alimentos, puedo ir por una cuestión laboral, puedo ir por una cuestión civil. ¿Qué es? Así es. Yo siempre digo que el CAJ es un organismo transversal a todos los demás organismos del Estado. Sí. Porque tal cual como vos decís, una persona se puede acercar al CAJ porque tiene una duda por qué está imputado en determinada causa. Nosotros investigamos el expediente, asesoramos y acompañamos a esa persona. Trabajamos asesoramiento para el acceso a jubilaciones, pensiones, trabajamos en causas civiles, uh-huh, trabajamos mucho usurpación, desalojo, así que sí, es bastante amplio. De hecho, trabajamos mucho en eso que te decía de facilitar el acceso a determinados trámites. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, asesoramos sobre trámites de IOSCOR, trámites de IPS, porque hay trámites que son complejos, por ejemplo, pensiones derivadas, asesoramos siempre. ¿Ustedes son como una suerte de salita de los trámites? Así es. Porque sí, la salita de los barrios, ¿qué significa? O sea, la salita es lo primero, la asistencia, ahí te derivan a un CAPS o directamente te dicen andate a tal hospital o tenés que ir a esto. Así ¿Ustedes es. son una cosa así? Así es. De hecho, nuestra directora nacional siempre dice que para los CAJ no existe el imposible, así que nosotros trabajamos todo tipo de demanda que se nos plantee. ¿Cualquiera puede acceder? Cualquiera puede acceder y no todos tengo los que trámites son gratuitos. No tengo que demostrar nada, tipo que no tengo ingreso para o nada. Para nada. Los CAJ tienen las puertas abiertas a todos y todas. A ver, ¿dónde funcionan? El CAJ actualmente funciona en 9 de Julio y Chaco, que es el edificio donde además funciona Desarrollo Social de la Nación. Que no funciona mucho, diríamos. No funciona mucho porque la persona que está a cargo supuestamente vive en Goya y no tiene para venir o no puede venir o viene nunca. Pero no importa, eso no te compete a vos. Así te sí diría que avanzamos. Que le invites a Ludmila, pero sí. Ese ya no es un tema nuestro, así que vamos. Nosotros estamos ahí hace 2 meses. Sí.
Incluso como te contaba al principio, nosotros hablamos de una reapertura, porque antes el CAJ funcionaba en lo que era el edificio del Cedronar, en el barrio Independencia. Sí. Desde la gestión nacional anterior, el CAJ se instaló allí y tuvimos inconvenientes a fin del año pasado con la municipalidad, por una situación de que se terminó un convenio entre la municipalidad y Cedronar tuvo que abandonar el edificio en ese momento. Nosotros nos quedamos un mes más, pero a modo plazo nada más, en algún momento teníamos que irnos. Claro, y entonces comienzan a funcionar ahí en ese lugar. Así es. A ver, yo llego a tener un inconveniente, supongamos, y quiero tener el asesoramiento, por lo menos, porque vos me hablás de una suerte de asesoramiento y acompañamiento. Así es, sí. Bueno, ¿cómo hago? ¿Cuándo voy? ¿En qué horario puedo ir y cómo hacer? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 1. Ajá. Tenemos un teléfono, además, que es la línea de acceso, que está abierto siempre, las 24 horas. Te diré que ese sí funciona como una salita. 3794-318809. Ajá. 3794-318809. Así es. Cualquier persona que tenga algún tipo de inconvenientes puede llegar a convocarlos a usted o llamar. Cualquier persona. De hecho, todos los CAS del país, incluso el nuestro, está compuesto por un equipo interdisciplinario, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas. Actualmente nuestro CAJ, además, está compuesto por 3 promotoras, que son 3 trabajadoras de la economía popular, beneficiarias de un programa social, que mediante una articulación con el Ministerio de Desarrollo se sumaron al equipo del CAJ para trabajar como promotoras en acceso a justicia en un programa que se llama Más Justicia en tu Barrio. Así que estas 3 promotoras, una de ellas abogada, una próxima a recibirse y una psicóloga, pasaron a formar parte del equipo. ¿Cuáles son los casos principales que reciben? Trabajamos mucho con problemas de usurpación, de acceso a la tierra. Una de las líneas fundamentales con la que trabaja el CAJ en todo el país son los barrios populares. Así que últimamente en Corrientes esa es una de las mayores demandas que tenemos. ¿Tienen mayormente demandas sobre eso? Sí. Tenemos demandas en este momento, por ejemplo, sobre barrios populares bastante. Pero sobre desalojos en general tuvimos siempre. Yo asumí en julio del año pasado. Ajá. Y te puedo decir que la cuestión de desalojo es siempre una demanda, es una cuestión que nos genera siempre casos. Hemos tenido casos de gente que ha recibido la orden de desalojo, que incluso fue desalojada, y que desconocía el proceso, por ejemplo. Nunca firmó una notificación, desconocía absolutamente el proceso. Nunca le dijeron nada, solamente váyase. Absolutamente nada. Ajá. Nunca tuvo derecho a nada. No. Así que en esos casos intervenimos. Hay muchos casos. La verdad que uno cuando entra a mirar esa parte se encuentra con barrios antiquísimos de Corrientes que son terrenos usurpados. Sí, pero más allá de los terrenos usurpados, estas cuestiones puntuales que yo te estoy diciendo de expedientes de desalojos en el fuero civil, no fueron en barrios populares, son casos aislados. Incluso hemos tenido algunos en las zonas cercanas al centro, de expedientes que se cursaron en un momento contra determinadas personas A y B, que esas personas A y B se fueron, dejaron esa casa para otra familia y el expediente siguió. Estas otras familias desconocen el proceso y se encuentran con el desalojo un día determinado. En esos casos nosotros asistimos en ese momento, generalmente hablamos con los oficiales de justicia, vamos al juzgado, hablamos con los secretarios, siempre con esta misma explicación de qué es el Centro de Acceso a la Justicia. En todos lados explicamos qué es, que nosotros no somos un organismo que patrocine además, sino que para patrocinar tenemos otra instancia. Somos un organismo de conocimiento nada más. Claro, ustedes no hacen el patrocinio del letrado, ustedes no forman parte, ustedes buscan acercarle a la gente, nada más eso. Nosotros patrocinamos en casos específicos. Hay causas donde nosotros patrocinamos, por ejemplo, sin ir tan lejos en el tiempo, el caso de Cristina, una productora rural de San Miguel, que estuvo detenida por resistencia a la autoridad. ¿Qué pasó? También en una causa de desalojo. ¿Qué le pasó a Cristina? Cristina estuvo detenida 8 días por haberse resistido al desalojo de su terreno, de sus hectáreas en San Miguel. Y bueno, también desconocía el proceso, también no había notificación, no había intermediación entre la justicia y Cristina. Cristina se resistió, ella y sus hijos, a ese desalojo y fue detenida 8 días. 8 días. En principio, incomunicada, en esa causa, por ejemplo, nosotros patrocinamos, yo soy la abogada defensora de Cristina. Cristina, además, una productora inscrita en la RENAF, productora de la agricultura familiar, que vive de eso, además es docente en una de las escuelas de Santa Rosa. Mira,
Me llamó la atención, así que la mayor cantidad de causas que tienen, o mejor dicho, por problemática está vinculado a eso, nada más. Está pero vinculada... ustedes no están concentrados en ese tema. Ustedes No, tienen no. Te podría decir que en un segundo punto de demanda está las cuestiones de relaciones de familia, cuestiones de alimentos, divorcios, derecho a comunicación. Trabajamos todas esas cuestiones. Violencia. También. Violencia de género muchísimo. De hecho, yo antes de entrar al CAC trabajaba mucho violencia de género. Sí. Y es una cuestión que le articulamos además con distintas promotoras que trabajan violencia de género. En el Poder Judicial me dicen mucho que hay casos de violencia de género. Sí. Pero también que hay mucho, y cada vez más, y bueno, se ha dado mucho violencia intrafamiliar. Sí. Especialmente con la pandemia. Sí. ¿Es así? Es así. Hay muchos casos de violencia intrafamiliar y de hecho muchas de esas causas de violencia intrafamiliar está dada por problemas de consumo de los chicos, que es un flagelo que deberíamos de tenerlo más en cuenta, creo. Consumo en los chicos. Cuando hablas chicos, ¿a qué se referencia? Jóvenes. Pero más o menos digo, ¿qué margen de edad estamos hablando? No, estamos hablando, nosotros tenemos casos de chicos con problemas de consumo de los 10 años. Y de ahí en adelante, por supuesto. En esa cuestión nosotros eso, también. 10 años. Nosotros a mí me pasa porque yo siempre digo que muchas veces la perspectiva uno la sienta desde uno en su historia particular, de una hija de 7 años. O sea. Sí, no, en los barrios tenemos chicos de 10, 12 años con problemas de consumo, sí. ¿Tenés? Y en esas situaciones se pueden ver, por ejemplo, las ausencias del Estado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros trabajamos en su momento cuando estábamos con Cedronar y aún ahora en mucho con Cedronar en esto de trabajar con los chicos. Si tenemos una mamá, un papá que se comunica con nosotros porque tiene problemas intrafamiliares, porque incluso esa persona tiene problemas con sus hermanos, con su propia mamá, lo articulamos con Cedronar para que Cedronar trabaje esa situación. Si Cedronar no puede, articulamos con Vientos de Libertad, que es una casa también, que incluso ahora tiene una casa de internación, como para que puedan trabajar con ese chico. ¿Dónde está Vientos de Libertad? Vientos de Libertad está Bolívar al 1600 más o menos, si no me equivoco. Es una de las ramas con las que trabaja MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y que tiene por ahí la misma función que tiene Casa Pueblo, que es la misma rama que dentro de otra organización social trabaja problemas de consumo. Sí, un tema que muchas veces no es tan abordado, ni forma parte tanto de la agenda, ¿no? Y es un problema real a trabajarlo. El Estado es como que por ahí no sé si quiere verlo o en realidad cree que no tiene solución al tema. Puede ser que crea que no tiene solución al tema. Pero tiene solución. Y tiene solución. Yo creo que si se aplican más políticas públicas destinadas a trabajar con esos sectores, destinadas a trabajar a que los chicos vuelvan a la escuela, por ejemplo, y que en las escuelas encuentren un ámbito de contención también. Y además que encuentren este tipo de casas, como es Vientos, como es Casa Pueblo, que son espacios de contención donde los chicos aprenden otras actividades, que es lo que ocurría en Cedronar también. Que tengan oportunidad en la vida. Así es, que tengan oportunidad. Que tengan, sobre todo, te digo porque trabajo con estos equipos, son equipos que se especializan o que trabajan en acompañar al chico, que siga estudiando, que haga otras actividades. Hay muchos chicos que tenemos sin DNI, por ejemplo, que nunca tuvieron DNI, entonces que se ocupan de trabajar en que tengan una identidad, porque para las personas obviamente que es importante tener una identidad. Así que me parece que lo que falta son más equipos que se ocupen de eso. Siempre creemos que las cuestiones funcionan una dinámica y después nos encontramos con la realidad que no funciona esa dinámica, porque a ver, es cierto que por ejemplo el acceso a la tecnología nos lleva a que la cantidad de celulares que hay a nivel país sea 2 o 3 por cada una de las personas, pero no necesariamente esto se da en la lógica de cosas elementales como ser los documentos, la identidad de cada uno. Así es. No, hay chicos que no tienen documentos en Corrientes, digamos, así es. Que no tienen una identidad. Sí. Y no es muy difícil, porque hoy con un trámite con el celular lo podés hacer. Así es, pero no, seguimos encontrándonos con casos de chicos sin documento. Cuando vos hablás yendo a la primera respuesta sobre el tema de las personas que tienen problemas de usurpación, casos típicos de usurpación, ¿hay muchos casos de eso? ¿Qué tipo de universo hablamos? ¿Un universo macro, mínimo? ¿Cómo lo puedo cuantificar? Y mirá, últimamente estamos trabajando con barrios completos con la problemática de usurpación.
en el barrio Esperanza, en el barrio Río Paraná, en el barrio Tosquera, el conflicto reciente la semana pasada, el barrio San Roque Este, o sea, estamos hablando de barrios populosos. Barrios completos de personas, bueno, sin contar, por ejemplo, el caso emblemático que tenemos todavía del barrio Pirayuí, digo, del asentamiento del Pirayuí. Pero, ¿y tienen ustedes alguna suerte de estimación de qué significa en cantidad de población? Digo, porque cuando uno habla muchas veces de la usurpación o de barrios, como decís vos, barrios completos, nos olvidamos que detrás de eso son personas, son familias, son contextos de seres humanos que están ahí, no porque les guste estar ahí, en esas condiciones, porque a nadie le gusta estar ahí en esas condiciones. Así es. ¿Tienen más o menos un universo? La verdad que no te podría cuantificar cuántas familias, pero sí son muchas. En la Tosquera, ponele que hablemos de 200, 300 familias. La Tosquera estábamos hablando de cuál de las dos, porque yo tenía entendido que también hay una en la zona cercana a Molina Punta y otra zona cercana al río Paraná. No, la Tosquera es la zona del río Paraná. Ah, el barrio Río Paraná. Ah, esa zona. Sí, que son los barrios que son propiedad o que están ahí en discusión con lo que es el Fideicomiso Santa Catalina. Claro. Que en realidad es una ausencia del Estado, digo, porque más allá, el Fideicomiso Santa Catalina comenzó hace poco, porque fue con... 2010. Claro, el ejercicio de la profesión me lleva a pensar en gestiones, digo, la gestión de Camau, pero en realidad fue una deuda del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército, ese terreno lo dejó prácticamente... Porque todo eso era terreno del ejército que lo cedió al municipio de Capitalina. A la municipalidad, sí, entre el año 2010 y 2011. Pero antes el ejército prácticamente lo tenía descuidado en lo más absoluto, y la gente, en la necesidad de un espacio físico, se afincó en esa zona. ¿Sí? Esa es la realidad. Esa es la cuestión. Y todos esos barrios que vos decís están vinculados un poco a esa zona. Están vinculados a esa zona, y el conflicto que surge en esos barrios es que del año 2018, cuando tenemos una ley nacional, que es la Ley Nacional de Barrios Populares, sobre esos barrios se hicieron determinados censos y esos barrios fueron inscriptos a ese registro nacional. O sea que esos barrios están amparados por esta ley nacional, y hoy en día tenemos esa disputa de si son barrio popular, o sea, no podríamos avanzar con un desalojo, sino que además el Estado tendría obligaciones de urbanizar o de trabajar en proyectos de expropiación, que es lo que la propia ley estipula, o si serían parte del fideicomiso y bueno, tendrían que avanzar como se está trabajando. Bueno, en Corrientes se avanzó bastante en los últimos 5 o 6 años se avanzó bastante en expropiación de varios barrios, digo, Virgen de los Dolores recuerdo, barrio y otros Quilmes. Más, Barrio Quilmes también, que salieron las leyes correspondientes de expropiación. Así es. Pero eran barrios que encima son antiquísimos. La Virgen de los Dolores llevaba como 30, 40 años. Así es, lo mismo con lo del barrio Quilmes. De hecho, el barrio Quilmes se expropió hace muy poquito, creo que el año pasado, después de una orden de desalojo que salió al inicio de la pandemia. Ah, mira, sí. Pero ese es el Estado en un grado de ausencia total, digo, porque estamos hablando primero de la regularización de los papeles, diríamos, y después la otra ausencia es cómo planificar la vida de esa gente, digo, en la fase urbanística también. Claro, indudablemente, hablamos de la ausencia del Estado en esto que vos decís de urbanizar, en cierta parte de darle dignidad a un barrio, porque en el barrio de La Tosquera hoy en día ni siquiera hablamos del trazado de calles. Claro. Y además de esa ausencia también... Trazado de calles, trazado de servicio, digo que no es un beneficio, sino que estamos hablando de la organización de una ciudad para que es la casa de todos, tengan una plaza, tengan un espacio público, cómo pueden llegar a hacerlo, eso no existe. No, entonces hablamos de esa ausencia de criterios de urbanización, pero también hablamos de la ausencia de políticas públicas destinadas al acceso a la vivienda digna, que es en realidad lo que quiere, o lo que queremos, o lo que la gente necesita. Entonces, son deudas del Estado, sí. Volviendo a lo tuyo, al Centro de Acceso a la Justicia, me decías que ustedes estaban antes en el barrio Independencia, que ahora están acá, más en Julio Casi Chaco. Así es. Ahí, durante a la mañana, entonces uno puede llegar a acceder, pero no solamente por un tema, sino por cualquier tipo de tema. Por cualquier tema, por eso te decía, nosotros trabajamos incluso en algo básico, que es una discusión que lo tuvimos, no una discusión, pero sí un planteo que lo tuvimos en un encuentro de coordinadores en diciembre, cuando yo les contaba al resto de las provincias que en realidad en Corrientes nosotros no trabajamos como acceso a justicia. Para mí eso es capaz un criterio un poco más político, pero que nosotros en Corrientes trabajamos en acceso a algo básico, o sea, en acceso al sistema.
porque como te decía, tenemos gente que no tiene DNI, pero también tenemos personas que no saben leer y escribir, que no tienen un teléfono con la tecnología necesaria para descargar una aplicación e inscribirse a un programa. Entonces, o hacer un trámite por internet. Exactamente. Por ejemplo, los trámites del registro civil para el acceso a actas. Son trámites complejos, no todas las personas lo pueden hacer. Entonces, en ese caso está el CAJ. Nosotros intervenimos, le creamos el usuario, le solicitamos la clave, le solicitamos el acta. En muchos de los casos le pagamos los 300 pesos que hoy implica acceder a un acta en la provincia, que también es una de las discusiones que tenemos, y hasta dónde el Estado provincial debería de cobrar 300 pesos para acceder a una documentación que es propia, y que también está bien, está estipulado el sistema de que puedan acceder mediante un certificado de pobreza, pero ¿qué hacemos con madres que tienen 7 u 8 hijos? Es todo un presupuesto para acceder a un acta. Claro. Entonces, en esos casos intervenimos nosotros, trabajamos con el acceso a esos casos, trabajamos con reclamos, como te decía, amparos por acceso a la salud, acceso a la educación. Hemos articulado incluso, te digo, por ejemplo, casos específicos. Personas con alguna discapacidad que tienen dificultad para acceder a una pensión nacional porque el médico de cabecera considera que otorgar una pensión a esa persona es dejarlo inválido para el resto de su vida. Entonces, en esos casos tuvimos que intervenir con el hospital, hablar, trabajar, entender que en realidad que esa persona que está con un problema de discapacidad tiene un derecho, y el acceso a ese derecho no puede estar restringido porque el médico considere que darle ese derecho lo está invalidando para el resto de la vida. ¿Trabajan con los adultos mayores? Sí, trabajamos con adultos mayores. De hecho, articulamos mucho con ANSES, hacemos charlas en centros de jubilados para el acceso a los derechos de los abuelos y las abuelas. ¿Y cuáles son los derechos que ellos hoy tienen, prácticamente o no tienen? O los abuelos y las abuelas tienen mucha consulta en cuanto a su casa. Si estoy viviendo con mi nieto, si mi nieto puede quedar, si en realidad van a quedar mis hijos. Esas son las mayores demandas. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién le dejan la propiedad? Así es. Mira vos. Son consultas, más allá de que, por ejemplo, los abuelos quieren, no sé, en determinados casos, yo quiero cambiar de apoderado y no sé cómo, por ejemplo, tenemos ese tipo de casos. Ah, sí, para cobrar, porque ese es el otro gran tema que también ocurre mucho con ellos, que tiene que ver, y eso tenemos que replantearnos como sociedad, ¿no? Que viene el nieto, viene el hijo y le saca todo y el abuelo queda sin nada. Así es, esas son las consultas de los abuelos. Ese es un eterno drama. Así es. Pero que en realidad tenemos que mirarnos para adentro, no tenemos que mirarlo tanto, sino qué construimos en ese como tipo sociedad. De casos, por ejemplo, nosotros trabajamos a través de mediación. Citamos a los hijos, citamos a los nietos, tratamos de que se articule una relación más familiar ahí, porque también son cuestiones personales en donde nosotros como CAJ no podemos intervenir. Entonces trabajamos ahí como mediación comunitaria. Reitérame, por favor, las formas de acceder a ustedes en el Centro de Acceso a la Justicia. 3794-318809 es nuestro número de teléfono, y nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 1 en 9 de Julio y Chaco, en el edificio de Desarrollo Social de la Nación. La verdad que ha sido un gusto conocerte y ojalá que lo ideal es que no tengas mucho trabajo. Tenemos. Lo ideal, digo, porque si vos no tenés trabajo quiere decir que la sociedad evoluciona en cuanto a sus derechos y no necesita de esta suerte de intermediación como para acceder a ella. De hecho, ocurre lo contrario, todos los meses incrementamos nuestro número de consulta. Y también lo que te estaba por contar, que me parece importante, es el hecho de que estamos trabajando en abrir 2 CAJ en el interior, 3 estamos en ese número, para descentralizar un poco lo que es el CAJ central. Hay otras provincias como Chaco que tienen 3 CAJ, Corrientes es una de las pocas que tiene solamente 1, así que estamos trabajando para abrir uno en Paso de los Libres, en Mercedes y en Ituzaingó. Bien, se olvidaron la zona sur. Estamos haciendo ahí estamos viendo que está bien, porque miro el mapa de la provincia y digo, lo que le está quedando flojito un poquito la zona sur, pero bueno, ya vendrá. Viendo. Bueno, ojalá que mejoren y que todo sea para mejor, y como te decía recién, que no tengas tanto trabajo, sí, pero parece difícil. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Un gusto, gracias. María Belén Acosta con nosotros cerramos este espacio de Algo por Decir Televisión, ya seguimos con Algo por Decir Radio. Gracias.